Te damos gracias por este día tan bello de hoy, Señor, por todas las bendiciones que has estado y sigues derramando sobre nosotros. Gracias, Padre, por nuestra vida, gracias por nuestra salud, gracias por nuestra familia, gracias por esta iglesia. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das nuevamente de escuchar tu palabra, Señor, de recibir tus enseñanzas, Padre, esas enseñanzas que vienen directamente del Espíritu Santo, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, activa, Señor, nuestros sentidos espirituales, Padre, para que podamos recibir la impartición de tu palabra, mi Señor. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, comenzamos con la primera parte de este libro de Esdras y comenzamos diciendo, en el canon hebreo, este libro figura entre los escritos de Ketui como una unidad con Nehemías. O sea, eran un solo libro. Así como sucedía con Primera y Segunda de Reyes, así como sucedía con otros libros. Eh, Así figura también en la Septuaginta y en la Vulgata. Algunos eruditos, sin embargo, sugieren que la división de Esdras y Nehemías fue introducida por Orígenes. Pero ahora salta a la vista otra pregunta. ¿Y quién era Orígenes? ¿O qué era Orígenes? ¿Era un libro? ¿Era un escritor? ¿Quién era Orígenes? Y podemos decir que Orígenes es un teólogo erudito cristiano de la antigüedad que fundó una escuela teológica. ¿Dónde la fundó? En Cesarea. En Cesarea, la que queda a orillas del mar Mediterráneo, porque hay otro Cesarea que hoy queda en Siria, allá cerca de donde nace el río Jordán, de Cesarea. Y es considerado este teólogo como un verdadero teólogo, uno entre los más influyentes de la época, era Orígenes. Lo mismo hizo más tarde Jerónimo, otro también teólogo, que denominó a los libros 1 y 2 Esdras. La Vulgata, por otra parte, incluyó 2 libros más con el nombre de Esdras. Y ambos libros de la Vulgata fueron tenidos como apócrifos, llamados 3 y 4, eh, como apócrifos llamados 3 y 4 Esdras. El texto de Esdras y Nehemías se ha conservado muy bien. Esdras fue escrito en hebreo, con algunas porciones en arameo, como por ejemplo Esdras 4 del 8 al 6 y 18. Autor y fecha. El Talmud reconoce a Esdras. Ahora miremos quién es el Talmud. El Talmud es un texto sagrado del judaísmo que contiene las discusiones de rabinos sobre la tradición judía y es la principal obra del judaísmo rabínico, y se considera un código civil y religioso y abarca temas como la ética, la historia, la filosofía, la ley judía, la agricultura, la arquitectura, la astronomía, entre otros. Eh, Eso podemos decir de el Talmud.
que reconoce a Esdras como un sacerdote escriba, como el autor de Esdras, Nehemías y los libros de crónicas. Se han señalado varias razones de carácter histórico que sugieren dudas sobre eso. Y ahora que hablamos de histórico, podemos decir también que estos libros no son 100% que nos lleven a la doctrina, no son doctrinales, sino son más que todo libros históricos que nos hablan de la historia de los reyes, de la historia de los, de los que mandaban en Israel, de carácter histórico que sugiere dudas sobre eso. Los libros en sí no dicen específicamente que fueron escritos por Esdras, pero algunos exégetas, cuando se refieren al autor de ellos, lo llaman el cronista, lo cual puede suponer que no fue Esdras el responsable de la escritura de estos libros. Mira, para rodar la imagen esta para el caso pues, específico de Esdras sobre todo al observar los capítulos del 7 al 9, están escritos en la persona de, un momentico que vamos a tratar de poner aquí la imagen. Ahora sí. Entonces, decíamos que en el caso específico de Esdras, sobre todo al observar los capítulos del 7 al 9, que están escritos en primera persona. Por lo tanto, es difícil contrarrestar o contradecir la, la mencionada tradición judía que le atribuye a Esdras, el sacerdote escriba, la autoría de estos libros. Desde ese punto de vista, es posible que el libro fuera escrito por el año 400 antes de Cristo, o sea, en los tiempos de Esdras. Antecedentes históricos del libro. El imperio caldeo, que había destruido a Jericó y llevado a muchos de Jericó, a muchos de Israel, al exilio, cautivos a Babilonia, había caído en manos de los persas. El tiempo del gran Ciro sobre los caldeos se produjo en el año 539 antes de Cristo. El gran Ciro, el del el del el gran Ciro en el 300, en 539 antes de Cristo. Este rey desarrolló una política de tolerancia religiosa para con los pueblos conquistados. A pesar de que era un rey persa, estuvo a favor de los exiliados, a favor de los israelitas. Parte de esa política del rey persa fue su hermoso edicto que dispuso o dispensó a los judíos para que retornaran a su tierra si lo deseaban y reconstruyeran su templo. Esdras 1 del 2 al 4. Vamos a leerlo aquí en la Biblia a ver qué nos confirma esa lectura. Esdras 1 del 2 al 4. Versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia:
el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que les edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esta declaración del monarca dando alabanza al Señor es por su posición. Y cuando dice que edifique casa en Jerusalén, está diciendo que edifique templo. Sin duda, su madre, la madre de Ciro, era la piadosa Esther. Había ejercido gran influencia sobre él para bien, y en este caso para bien de los israelitas. Además, se había mostrado las profecías de Daniel, su anciano primer ministro, y de ahí el, el ánimo a ser amigo de los hebreos. Es decir, esa influencia de su madre lo llevó a sentirse con ese deseo de ser amigo de los hebreos, de ayudar a los hebreos. Gloria a Dios. El versículo 3 nos dice: ¿quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Este es su Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa del Señor Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Gloria a Dios. Dentro de esa política general del reino fue nombrado Sesbazar, príncipe de Judá. Probablemente hijo del último rey judío Jeconías, para encabezar a los que quisieran retomar a Jerusalén, aunque el que aparece como verdadero líder fue Zorobabel. Zorobabel era nieto de Jeconías y sobrino de Sesbazar. Debe siempre recordarse que los libros de Esdras y Nehemías no fueron escritos manteniendo una secuencia cronológica. Ya varias veces les he dicho que la Biblia no está escrita cronológicamente. Por eso a veces encontramos que un rey se murió y después encontramos que está peleando con otro rey, ¿sí? Pero eso no significa que la Biblia no está escrita cronológicamente. Son más bien una colección de apuntes, documentos y narraciones históricas. Esto nos va confirmando que este es un libro más que todo histórico. Esto hace que se presenten algunas dificultades incluso para determinar el orden de los acontecimientos. Algunos llegan a pensar que Nehemías vino a Jerusalén antes que Esdras. Y esas confusiones se deben precisamente a que los libros, a la que la Biblia no está escrita cronológicamente. Entonces, cuando lo leemos, algunos empezamos a confundirnos. Retorno del remanente, o sea, de los que quedaban allá todavía en el exilio en Babilonia. La intervención de Dios en la historia se muestra en la forma en que obró para que Ciro dictara su famoso decreto. Y Dios despertó a Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. No se nos olvide que era rey de Persia. Sin embargo, estaba ayudando a los israelitas. Se entregan los utensilios de la casa de Jehová y los exiliados que deseen regresar. Es decir, les dio carta abierta para regresar a Israel, arreglar las murallas, arreglar el templo, y voluntariamente los que se quisieran ir y los que no, tampoco los obligó ni los echó de allá de Babilonia. Aquellos que se quedaron voluntariamente en Babilonia ayudaron con plata, con oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas
Esdras 1, del 1 al 11. Se establece la genealogía de los que regresan, a Israel. La lista aparece en dos versículos, en dos versiones, perdón. Esdras 2, del 1 al 70. Si la buscamos ahí, la leemos, es una lista totalmente larga, nombrando persona por persona, y del versículo 1 al versículo 70. Y también en Nehemías 7, del versículo 6 al versículo 73. Algunos son identificados por su nombre o el nombre de su familia, otros por su lugar de origen. Se especifican los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo, siervos de Salomón. Hubo un grupo de personas que buscaron su registro de genealogía y no fue hallado, dejándose el asunto para resolverlo en consulta con Dios. Es decir, consultarle a Dios a ver realmente cuál era la genealogía de esas personas, de dónde eran, si realmente eran israelitas o eran infiltrados de otra parte. Los exiliados se asientan en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Esdras 2, del 1 al 70. Nos habla claramente de cómo devolvieron, a dónde se devolvieron y cómo se ubicaron allá cada uno en sus ciudades. Inicio de los trabajos del templo. Aquí vamos a ver una serie de oposiciones, una serie de actos que querían prohibir la reconstrucción del templo. Josué y Zorobabel colocan el altar sobre su base y comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, es decir, hacer ceremonias a Jehová para que les ayudara a los trabajos del templo. Dieron dinero a los albañiles y a los carpinteros, trajeron comida y madera, y en el año 2 de su venida echaron los cimientos del templo. El pueblo se alegra, algunos lloran recordando la gloria del primer templo. Esdras 3, del 1 al 13. Es decir, había una satisfacción, digo yo, en la mayoría del personal, en la mayoría de la gente en Jerusalén, porque ya se iba a reconstruir el templo. Y no solamente se alegraban, sino que algunos lloraban de recordar la gloria del primer templo. Dificultades para los trabajos, lo que les decía ahorita. Se les presentaron dificultades, no fue tan fácil, a pesar de que esa otra gente que se oponía no tenía nada que ver, ni les estaba ayudando, ni les estaban pidiendo plata a ellos, ni cosa parecida. Hubo gente contraria, enemigas de la reconstrucción del templo. Los enemigos de Judá y de Benjamín vinieron y se ofrecieron para participar en las obras. Su oferta fue rechazada porque no se sabían con qué malas intenciones venían seguramente. Entonces recorrieron a la intimidación, sí, recurrieron a intimidarlos, a amenazarlos, si por si acaso se atrevían a la reconstrucción. El pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. A funcionarios del gobierno persa para frustrar sus propósitos. No solamente atemorizaban a los funcionarios, al personal que estaba trabajando, sino a los mismos funcionarios persas.
para frustrar sus propósitos de reconstruir el templo. Esta oposición se manifiesta de diferentes maneras, incluyendo una corta denuncia ante la corte que fue contestada con una orden de suspender la obra. Esdras 4, del 1 al 24. Seguramente que al leerlo, ya al leer este libro de Esdras, ya pasaron por ahí ustedes y están recordando con esta lectura lo que leyeron en la Biblia. Ministerio de Ageo y Zacarías. Tras pasar unos 15 años de inactividad en la reconstrucción, los profetas Ageo es para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Es decir, ellos vivían muy felices en sus casas, pero no se preocupaban por la reconstrucción del templo. Ageo 1:4 y Zacarías. Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia en esta y en ella será edificada mi casa, dice Jehová, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Zacarías 1:16. Reavivan con sus oráculos el ánimo del pueblo para que continúen. Zorobabel y Jesúa, ayudados por otros profetas, comenzaron a reedificar la casa de Dios. Aquí Jesúa es Josué. Eso produce una investigación de parte de las autoridades persas que resulta en un informe de la corte. Es decir, ellos investigan y van hasta la corte y la corte les contesta con un informe. Allí se buscan los archivos y se encuentra el edicto de Ciro. Gracias a Dios. Y se ordena la continuación de los trabajos. Así, la casa fue terminada y se celebró una Pascua solemne. Esto lo encontramos en Esdras 5 del 1 al 7 y 6 del 1 al 12. Llegada de Esdras. Aquí hay también una cierta confusión entre la llegada de Esdras y la llegada de Nehemías. Este sacerdote escriba, diligente en la ley de Moisés, arriba a Jerusalén, junto con otros grupos de exiliados. No se nos olvide que Esdras era israelita y no vino solo, vino con otros israelitas más, otros que estaban allá en el exilio y que hicieron uso del permiso que les dio Ciro para salir voluntariamente. Vino con una credencial, con unas credenciales reales, o sea, con unas autorizaciones del rey. Era pues funcionario persa, con autoridad para poner jueces y poner gobernadores que gobernaran todo el pueblo. Esdras venía con todas esas funciones, con todo ese poder. Se da la lista de aquellos que subieron con él e hicieron el viaje sin pedir protección militar al rey. Esto nos está diciendo que ese camino estaba plagado de gente mala, estaba plagado de ladrones, estaba plagado de salteadores. Sin embargo, ellos, amparados por la fe en Jehová, no se preocuparon por pedir protección militar al rey, aun cuando ellos lo sabían, aun cuando de pronto se les ocurrió, pero no quisieron hacerlo porque ellos quisieron probar su propia fe en Jehová. Trajeron más dones reales y
de la comunidad exiliada. O sea, trajeron autorización, trajeron respaldo, trajeron compañía de parte del rey, toda la confianza de parte del rey, pero también de la comunidad que se quedó allá voluntariamente, los cuales entregaron en Jerusalén. Es decir, cuando ellos llegaron a Jerusalén, entregaron todo eso que traían, hicieron ver todo eso que traían, todo el respaldo, toda la autorización, todos los documentos que los hacían como unos representantes legales. El problema de los matrimonios mixtos había en Israel un problema y era la contradicción del mandato de Jehová de que no se mezclaran ni los hombres con mujeres extranjeras ni las mujeres con hombres extranjeros. ¿Sí? Se informa a Esdras que muchos del remanente habían abandonado a sus mujeres judías y se habían casado con extranjeras. Es decir, mientras los demás estaban por allá en el exilio, los que quedaron hicieron fiesta con el mandato de Jehová. Esdras se entristece sobremanera con esa noticia y hace una oración de confesión, es decir, confiesa el pecado de su pueblo ante Jehová. El pueblo se reúne y decide romper los matrimonios mixtos. Esdras les habló de tal manera que los llevó al convencimiento de que estaban en pecado y de que ese pecado los iba a llevar a la ruina porque Jehová lo había dicho y seguramente que ellos sabían cuál era las consecuencias. Se nombra una comisión para estudiar el asunto. O sea, me imagino que había unos niveles de autoridad y dentro de esos niveles de autoridad se nombró a un grupo para que estudiaran el asunto, para que estudiaran quiénes eran los que se habían casado con mujeres extranjeras o quiénes eran las mujeres que se habían casado con hombres extranjeros. Y terminaron el pacto de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras. Es decir, al hacer el análisis de la situación, dijeron y todos desistieron de ese pacto que habían hecho con las mujeres extranjeras. Las abandonaron, con hijos y todo, dice la palabra. Se da la lista de todos aquellos que habían realizado esas uniones. Esdras 9, del 1 al 15, y 10, del 1 al 44. Muchos rabinos identifican a Malaquías con Esdras, es decir, los ven como que actúan casi que iguales, de acuerdo en el comportamiento ante la ley de Jehová. El sacerdote levita, Esdras el sacerdote levita. El problema que enfrentó entonces se hizo más complicado porque habían sido desleales a sus esposas israelitas. Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal desde ella, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No seas desleal para con la mujer de tu juventud. Malaquías 2, 14 y 15. Gloria a Dios. Aleluya. 2, 14 y 15. Vamos a leerlo ahí aquí a ver qué nos dice. Malaquías. Bueno, no, pues vamos a no dedicarle mucho tiempo a eso. Esdras, libros apócrifos. Existen varios libros con títulos de Esdras de gran valor e interés histórico y literario, pero no considerados como inspirados por Dios. Primero de Esdras aparece así, incluido en la Septuaginta, también llamado
tercero Esdras o apócrifo de Esdras. No se nos olvide que los apócrifos eran un adjetivo que significa falso, significa fingido o que no es auténtico. Por eso los declaraban apócrifos, no los declaraban canónicos. Se puede usar para describir textos, obras, personas o cosas. Por ejemplo, los evangelios apócrifos, personas falsas o personas apócrifas. Listo. Apócrifo de Esdras. Es una traducción griega de los dos últimos capítulos del segundo del 2 Esdras, más el libro completo de Esdras, excluyendo 1:6 y Nehemías. Se narra en él un famoso relato sobre 3 servidores del rey Darío que compiten sobre la cosa más fuerte del mundo. Y esa cosa más fuerte, ellos competían de si era el vino, o era el rey, o eran las mujeres, o era la verdad. Jerónimo lo excluyó del canon considerándolo apócrifo. Es decir, de salida se ve que eso no tenía ni pie ni cabeza y que no se podían dar como inspirados por Jehová, inspirados por Dios. Era un tema que no tenía la relevancia, no tenía la importancia dentro de el caso que se trataba. 4 Esdras, libro compuesto a finales del siglo I antes de Cristo. Consiste en unos diálogos de un Esdras Sealquiel con el ángel Uriel, más unas cuantas visiones. Está escrito en prosa. Prosa, ya todos sabemos que es una figura literaria, no es un idioma ni es nada por el estilo. Apocalipsis de Esdras, escrito a principios del siglo II después de Cristo. En este libro se plantea una disputa del hombre con Dios sobre el sentido de haber creado al ser humano. Se habla de la recompensa para los justos y las penas del infierno para los pecadores. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí terminamos casi terminamos con la exposición del libro. Cristo en Esdras, el regreso de Israel a la tierra de la promesa, ilustra el perdón incondicional ofrecido de manera suprema a través de Cristo. La protección de Dios a su pueblo reforzaba su pacto con David de preservar a su línea y Jesús, descendientes directos de la línea de David. Llegaría luego para traer la salvación del mundo entero. Es decir, esto nos está, aquí no, esta porción que acabamos de leer nos está ratificando la venida de Jesús y que Jesús sería el descendiente directo de la línea de David y que llegaría como el Mesías que luego traería la salvación del mundo entero, que todos lo conocemos. Cristo fue el Redentor, Cristo fue el Salvador, Cristo fue el único que ha muerto por la humanidad, el único que ofreció su vida y derramó
por la salvación de la humanidad. Y de hecho, él lo había prometido porque fue una promesa de él, promesa de salvación y vida eterna. Y a pesar de que él sabía lo dura que iba a ser la prueba, él no se arrepintió de haberse ofrecido a su padre para venir a la tierra en persona a, a salvar a la raza humana. Gloria a Dios. Bueno, como ya terminamos ahí la lectura de lo que traíamos escrito ahí como síntesis, entonces vamos a leer un poco la Biblia y vamos a empezar por la preparación para el retorno de Babilonia. Y dice la palabra en Esdras 1:5. Entonces se levantaron los países de las familias de Judá, de las familias de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos espíritus despertó Dios para subir a edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. Y como explicación podemos decir que su misión fue compuesta y planeada por el Señor. Por lo tanto, no había motivo de malentendidos en cuanto a ello. Versículo 6. Y todos los que estaban a su alrededor comportaron las manos de ellos con vasos de plata, de oro, con bienes y ganados y con cosas parecidas, además de lo que se ofreció voluntariamente. O sea, además de las ofrendas que llegaron de la tesorería del reino. Aquí nos está hablando de que no solamente se devolvió a la gente, no solamente se dio el permiso a que la gente se regresara a reconstruir el templo, sino que también se le dio permiso para que se llevaran a ese nuevo templo todos esos utensilios que se habían sacado del templo de Jerusalén, para que volvieran a su lugar como Jehová los había provisto. Y el rey Ciro sacó los vasos de la casa del Señor que Nabucodonosor había trasladado a Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Había blasfemado contra los utensilios de la iglesia. Y todos sabemos que los utensilios de la iglesia son sagrados, son única y exclusivamente para el servicio de la iglesia. Se refiere a los vasos sagrados que habían sido sacados del templo de Jerusalén antes de que fuera destruido. Los había sacado, ya dijimos, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por manos de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Sesbazar es de hecho Zorobabel. Si la dinastía davínica hubiera continuado, él ahora sería rey. Pero debido al juicio pronunciado sobre Joaquín, ningún rey se sentará en ese trono hasta que éste cumpla el comienzo de la edad del reino venidero por Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazones de oro, otros 410 tazas de plata y otros 1000 vasos. Todos los vasos de oro, de plata, 5400, todos los hizo llevar Sesbazar, y con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Gloria a Dios. Esta lista de los vasos no posee ningún interés para el corazón natural, pero
¿Cuántas veces nuestro Señor como hombre debió haber leído y leído de nuevo esta palabra? Todas eran preciosas a su corazón y también son preciosas al corazón de quien le ama a él, de quienes cumplen su palabra. Regreso del primer grupo. Aquí está la parte que leíamos del versículo 1 al versículo 70. Está toda esa lista de personas que regresaron. Y estos son los hijos de la provincia, capítulo 2, del 1 en adelante. Y estos son los hijos de la provincia que subieron de la actividad de la deportación de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Que había deportado a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Muchos, si no la mayoría de ellos, nacieron en el cautiverio. No conocían a Jerusalén, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías. No es el mismo nombre que escribió en el libro que lleva su nombre. Seraías, Relaías, Mardoqueo, pudieron haber sido los mismos nombres del libro de Esther. En realidad, él era primo de Esther, pero algunos que regresaron habían visto el primer templo. Mardoqueo pudo haber sido uno de ellos, porque él fue llevado cautiverio con Joaquín. Es posible que él envió a través de 70 años, que él vivió a través de 70 años de servidumbre. O sea que Mardoqueo, el que nos habla la Biblia, allá en el libro de Esther, aquel a quien se la montó Amán, ese se fue cautivo desde Jerusalén hasta Babilonia. Ese hombre sí conocía Jerusalén. Y aquí empieza la lista. Bilsán, Misper, Bigbai, Rehúa, Baná, la cuenta de los varones del pueblo de Israel. Y sigue la lista hasta el versículo 70. Gloria a Dios. Los sacerdotes, hablábamos también en el recuento de que identificó a los sacerdotes, identificó a los trabajadores, en fin, a los servidores. Y dice en Esdras 2:61, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de la Jabaías, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Garzadita, y fue llamado por él, por el nombre de ella. Estos buscaron su registro de genealogía y no fue hallado, lo que decíamos allá en el recuento. No se halló en la genealogía que buscaron y fueron echados del sacerdocio. Algunos de estos afirmaron ser descendientes de Aarón y por lo tanto sacerdotes. Ellos habían perdido la evidencia de su descendencia. Esta pérdida les descalificó del ejercicio del oficio del sacerdote. Es decir, ellos habían dicho que eran descendientes de Aarón, pero no lo pudieron demostrar, entonces van para afuera. Y el Tirsa, gobernador, les dijo que no comiencen de las cosas más santas hasta que hubiesen sacerdotes con Urim y Turim. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,370, sin sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337.
y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,620. Y algunos de los jefes de los padres, cuando vinieron de la casa del Señor, la cual estaba en Jerusalén, ofrecieron voluntariamente para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesoro de la obra 61,000 dracmas de oro y 5,000 libras de plata y 100 túnicas de sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los netineos en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Gloria a Dios. Empieza la reconstrucción del templo. Esdras 3:8. Y en el año segundo de su venida a la casa del Señor en Jerusalén, y en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa o Josué, hijo de Josadac, y el resto de los hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas y vinieron años a los levitas de 20 años arriba para que tuvieran cargo de la obra de la casa. Fue segundo después de estar en la tierra de Israel que se inició la obra del templo. Gloria a Dios. Zorobabel rechaza la ayuda, capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá que Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban templo al Señor Dios de Israel. Satanás ahora envía a sus adversarios que intentan estorbar la construcción del templo. Se acercaron a Zorobabel y a los jefes de los padres y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios, y a él sacrificaremos desde los días de Esarhadón, rey de Asur, en Asiria, que nos envió acá. Estos eran los samaritanos quienes ocupaban lo que anteriormente fue referido como el reino norteño de Israel. Gloria a Dios. Y así sigue lo del rechazo de la ayuda. Capítulo 5 se inicia la reconstrucción del templo. Y profetizaron Ageo, profeta, y Zacarías, hijo de Idó, profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, yendo en el nombre de Dios de Israel, quien velaba con ellos. El libro de Ageo y Zacarías debería leerse junto con este capítulo. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Como explicación podemos decir que aquí los profetas llegaron a escenas con la palabra de parte del Señor, que la obra tiene que ser reiniciada muy rápido. El pueblo había estado ocupado construyendo sus propias casas y estableciéndose, que ahora ya no pensaban mucho en el templo sin verdaderos, eh, sin verdaderos profetas de la iglesia legendaria. O sea que aquí cuando le dice que
están entretenidos en arreglar y en adornar sus casas y el templo está totalmente desarreglado y vacío. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, de esta manera terminamos con la clase de hoy y nos vemos después de Semana Santa con Nehemías. El lunes de Pascuita, ¿qué se llama? Con Nehemías. Porque el Viernes Santo no tendremos clase. Imagino que estaremos de vacaciones, de paseo, de recepción de la familia que llega. En fin, no vamos a tener clase. Damos gracias a Dios por esta compañía que nos ha hecho hoy, por la fuerza que nos ha dado para recibir su palabra, porque después de las 7 de la noche, pues ya es, o a las 7 de la noche, hay de suponer que estamos cansados de todo un día de trabajo, pero Dios nos fortalece. Dios coloca en nosotros ese deseo, esa aptitud, esa disponibilidad y esa disposición para escuchar su palabra, para recibir la impartición de su palabra, porque es el Espíritu Santo quien nos las imparte, para que nosotros vayamos conociendo una vez más su palabra y vayamos siendo edificados en lo espiritual, porque es la palabra de Dios la que edifica nuestra espiritualidad. Es la palabra de Dios la que nos hará libre, dice la palabra misma. Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Padre que estás en los cielos, Señor, a ti te damos gloria, honra, poder y majestad. A ti te damos gracias, Padre, por este día. A ti te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Bendiciones de sanidad, bendiciones laborales, bendiciones económicas, bendiciones familiares, bendiciones sociales, bendiciones espirituales, bendiciones de toda clase, Padre, porque así no se te olvida nada para con tus hijos, Padre eterno. Tú estás más pendiente de nosotros aún que nosotros mismos. Sí, Señor. Gracias, Padre. Y ahora que vamos a dormir, Señor, procúranos un sueño reparador, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos a conciliar el sueño, Padre, y que podamos descansar y que podamos despertar mañana, Señor, temprano, sin sueño y sin pereza, Padre, a estar delante de ti, a escuchar nuevamente tu palabra, a leer tu palabra, a recibir tus bendiciones. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Amén, amén. Bendiciones. Amén, bendiciones. Bendiga y Dios les guarde. Amén y amén. Bendiciones. Gracias. Amén, amén. Gloria. Aleluya. Amén.